Hoy estamos en un nuevo programa de Tangente junto a Guillermo Martínez. Gracias, Guillermo, por recibirnos hoy. Por favor. Si querés, para comenzar, contanos un poco más sobre vos. ¿Quién sos, qué haces y dónde venís? Bueno, diría que soy un escritor argentino. Desde muy chico escribía mis cuentos, mis primeros cuentos. Nací en una casa en Bahía Blanca. Mi papá era escritor también, un escritor vocacional, muy dedicado. Siempre lo veíamos escribiendo y sobre todo leyendo. Mi mamá una profesora de letras, así que bueno, crecí en un ambiente donde se valoraba mucho la lectura y todo lo que tuviera que ver con la educación. Hice mi secundario todavía en Bahía Blanca y la carrera de matemática, a la que llegué casi por accidente, también en la Universidad del Sur en Bahía Blanca. A los 22 años me vine a Buenos Aires a seguir una especialización en lógica matemática, un magíster, y luego hice un doctorado en lógica matemática y todavía fui luego con una beca de 2 años a Oxford, en Inglaterra, en esta especie de vida paralela como matemático que seguí a lo largo de muchos años mientras iba escribiendo mis libros en paralelo. Entonces, también acá en Buenos Aires pasé por el taller literario de Liliana Hecker y esto me decidió un poco me dio como la valentía para intentar publicar mi primer libro de cuentos, que fue Infierno Grande. Este libro lo publiqué cuando tenía 25 años. Y a partir de ahí seguí publicando mis libros a la par que avanzaba en la carrera de matemática, hasta que en un momento decidí que tenía más libros en espera, en lista de espera, y no podía continuar con esta especie de doble vida. Y dejé la matemática hace unos 20 años, dejé la parte académica, digamos, porque siempre seguí leyendo, y me dediqué solamente a escribir. Si te parece, vayamos de lo más macro a lo más micro, a nuestra actualidad, y empecemos pensando por qué escribimos, por qué el ser humano escribe y principalmente ¿qué te lleva a vos a escribir? En mi caso fue una continuidad del acto de leer. Es decir, en el acto de leer uno muchas veces se queda pensando en posibles variaciones de la historia que acaba de leer, y también como parte de la práctica de la lectura y la escritura, mi papá nos leía los domingos una historia y nos proponía como un juego que escribiéramos alguna variación de esa historia, una historia que compartiera un personaje o con distinto final. Entonces, en ese juego de las variaciones creo que nació, y en ese juego de la imaginación nació mi conexión mayor con la literatura. Es decir, no soy de los escritores que creen que la literatura es expresión necesariamente personal, ¿no? O sea, confesional, autoficción. Es una posibilidad, por supuesto, pero una posibilidad entre tantas y no la que a mí más me interesa. A mí más me interesan los mundos de la imaginación. Y yo creo que en general la gente puede escribir por razones muy diferentes: para exorcizar un fantasma, para llorar una pérdida, para justamente imaginar un mundo diferente, para explorar la naturaleza humana, para indagar un problema particular. O sea, para mí hay en la literatura también una forma de conocimiento que no es igual que el conocimiento científico, que el conocimiento positivo, que el conocimiento de un erudito, pero hay una forma de explorar la naturaleza humana que solo se da a través de la literatura. Hay una obra que a medida que ibas diciendo pensaba, que de paso también la tengo acá, que es La Divina Comedia, que integra bastantes conceptos que fuiste mencionando. Y en particular hay una frase que me llama la atención que dice: «Oh, los que habéis entendimientos sanos, notad lo que se esconde de enseñanza de este mi oscuro verso en los arcanos». De alguna manera, Dante trabaja varios conceptos en su obra. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, ¿qué hay detrás de la literatura? ¿Qué es lo que se esconde
y que nosotros debemos ir viendo y analizando? Bueno, yo diría que más que detrás, diría dentro, en el sentido de que en general cuando uno empieza una novela o un relato, no está del todo seguro de cuánto habrá en esa idea que estás a punto de explorar cuando escribís. Entonces hay en la literatura una aventura de exploración, es decir, por lo menos en mi caso, cuando yo pienso en una novela, tampoco la pienso desde el principio en formato novela. O sea, imagino un relato que quizá pueda ser un cuento, una novela o tal vez una novela. Hay una primera idea, un germen, se te ocurren algunos personajes, una escena, un nudo dramático, pero no estás seguro con qué te vas a encontrar. Entonces, hay en escribir una parte que yo llamo de vigilia, es decir, vos empezás a escribir de acuerdo a las ideas que tenías, pero desde el texto aparecen otras posibilidades, aparecen confrontaciones con lo que vos pensabas, aparecen dificultades, y es en esa exploración, en ese avance, que realmente llegás a ver qué era lo que había ahí, o qué era todo lo que había ahí, que vos habías visto apenas una parte, ¿no? Y cuáles son las contradicciones de lo que había ahí con respecto a lo que vos imaginabas. Entonces me parece que no hay algo así como un mensaje oculto que uno descubre, ¿no? O sea, está esa famosa frase sarcástica, ¿no? Para mensaje ya tenemos el correo. No es exactamente un mensaje, pero es una atmósfera, es un camino, una indagación, una sucesión de resonancias, te diría, que uno va encontrando a medida que escribe. Y ojalá el lector a su vez las encuentre al leer, que esa es toda otra historia y toda otra dificultad. Hay una relación bastante cercana también entre la literatura y el cine, las series. Y en muchos casos hay libros que se llevan a la pantalla. ¿Vos qué crees que tiene de bueno eso de llevar un libro a la pantalla y cuáles son las desventajas? Yo creo que depende mucho de la clase de libros, ¿no? O sea, hay libros que tienen traducciones bastante fidedignas, diría yo, en cuanto al espíritu, a la trama, a los personajes. Pienso, por ejemplo, en El bebé de Rosemary, ¿no? Pienso, por ejemplo, en El silencio de los inocentes o en Los restos del día. Son 3 novelas que yo leí, vi las adaptaciones y las adaptaciones son muy fieles tanto al espíritu como a la letra, te diría, de esas novelas. Es decir, que se puede hacer una transposición fidedigna, pero depende mucho de cómo están escritas esas novelas. Pues esas eran novelas escritas en tercera persona, la interioridad de los personajes estaba dada a través de los diálogos, entonces claro, al transferir los diálogos que aparecen en la novela a la película se pierde relativamente poco. Muy distinto es cuando buena parte de lo que hay en la novela es el monólogo interior de los personajes, las deliberaciones, aquello que no puede ser mostrado por la cámara. Entonces creo que no todas las novelas se pueden traducir al cine. Hitchcock famosamente prefería adaptar novelas malas porque se sentía con mayor libertad para hacer pie en alguna escena, alguna parte y luego desarrollar la idea de la forma que él quería. Lo más difícil también en la adaptación al cine es la cuestión de cuánto preservar de la novela, porque en general no se puede llevar por una cuestión de extensión. Digamos que la manera más leal de tratar la adaptación al cine sería a través de series de una novela. Y al cine se puede llevar quizá una novela o un cuento, porque el tiempo cinematográfico es muy diferente del tiempo narrativo. Y entonces lo que los directores tienen que hacer finalmente es amputar partes de la novela. Y bueno, eso es algo que a ningún autor le causa gracia, ¿no? Que te saquen partes de tu novela. Ahora, volviendo a centrarnos en la figura del autor, hay un libro tuyo, Crímenes Imperceptibles, en donde
una de las frases que cuando lo leí más me llamó la atención fue: el hombre no es más que la serie de sus actos. Ahí, ¿dónde se separa el autor y sus personajes del hombre? No, el autor siempre está separado, o sea, más allá de que algún personaje pueda compartir tus ideas estéticas, morales, tu visión ética, yo siempre defendí como la libertad del autor de que sus personajes puedan pensar de formas diferentes, nefastas, repugnantes, si no se acaba la libertad creativa. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Que uno, aún cuando narra en primera persona, puedas impostar a un villano, a una persona con toda clase de, digamos, falencias éticas, desagradable, etcétera. Me parece que eso es muy importante, sobre todo en esta época de lectores sensibles, ¿no? Defender la idea de que la voz del narrador o de los personajes no tienen, en principio, que ligarse para nada con lo que piense el autor. Pero esa frase es interesante porque es una frase que verdaderamente tenía mi papá, una lámina que estaba colgada en la biblioteca de mi papá y que a mí me intrigaba mucho de chico porque era una frase que hacía pesar mucho las acciones, ¿no?, que uno pudiera llevar a cabo. Con el tiempo la relativicé bastante, ¿no es cierto? Creo que justamente toda la narrativa, por ejemplo, de Henry James está centrada en la deliberación entre los actos. O sea, no solamente son los actos, sino muchas veces es el pensamiento, digamos, a la manera de Hamlet, ¿no? O sea, bueno, en la obra de Hamlet no solo son importantes los actos, sino las incertidumbres, las dudas. Y también en la tarea científica, una buena parte de la tarea científica está dada por la imaginación o la formulación de conjeturas que no se cumplen, no se verifican. O sea, gran parte del trabajo científico es un trabajo de fracaso. Gran parte de la trayectoria de un campeón de tenis son sus fracasos, ¿no? En el tenis se pierde casi siempre, a menos que ganes todos los torneos, siempre en cada torneo perdiste una vez, ¿no es cierto? Tenés esas dos posibilidades, o ganás el torneo o quedaste afuera en algún partido. Entonces, yo creo que no todos son los actos, sino que también hay vida intermedia. Pero sí, sin duda, la frase tiene algo que ver con una atmósfera existencialista que había en esa época y que era darle importancia a los actos que definen la vida de una persona, ¿no? Ahora, yendo hacia el otro lado, pensando en el lector, ¿cómo crees que se puede promover la lectura? Bueno, acá yo tengo una discusión con la forma en que se suele enseñar literatura en los colegios. Para mí tendría que ser mucho más ambiciosa. Yo parto de esta idea. Los chicos apenas llegan a la adolescencia y aún antes, ya tienen un ejercicio de haber escuchado quizá 100 bandas distintas, de música diferente, que les llega a través de amigos, de las reuniones, que están en el ambiente. O sea, la música es algo que se escucha en muchas variedades diferentes, naturalmente te diría. Entonces los chicos rápidamente pueden apropiarse de una banda, elegir como marca de identidad tal o cual grupo, ¿no es cierto? Y esas son marcas muy importantes en la adolescencia. En cambio, con la literatura se pretende que un chico lea una novela en un año y se entere de qué es la literatura por la lectura quizá de una novela. Que si falló la elección o si el chico no se enganchó con esa novela en particular, bueno, la experiencia que le queda a la literatura es haber intentado esa novela o ese poema o ese cuento. Eso me parece totalmente injusto para lo que debería ser la educación literaria. Es decir, yo creo que a los chicos habría que exponerlos algo así como un plan de que a lo largo del secundario lean 100 libros. 100 libros por año o 100 libros por ciclo secundario son 20 libros por año.
pero que sean 20 libros que los chicos puedan elegir dentro de un rango que propongan los bibliotecarios o los profesores, que haya una amplitud para que los chicos puedan encontrar o ir encontrando dentro de la literatura cuál es el camino que puede interesarles. Bueno, si después de ese intento, que me parece que sería leal, los chicos deciden que no, un chico decide que no le interesa seguir leyendo nunca más en su vida, bueno, adelante, vos ya hiciste el esfuerzo, pero el esfuerzo es, ¿cómo te puedo decir? El esfuerzo está de algún modo justificado por esa cantidad de posibilidades que le diste. Pero darle un libro y decir, bueno, ya está, a este chico no le interesa leer, me parece que es un camino equivocado, ¿no? Me parece que hay que ir por más, hay que ser un poco más exigente con la educación secundaria. Y luego la otra cuestión que a mí me parece que sería interesante es, de la misma manera que hay olimpiadas de matemática, tendría que haber olimpiadas de literatura. Es decir, donde los chicos que son lectores tengan un espacio donde se los gratifique de alguna manera, también se los reconozca, ¿no? Que puede ser con un premio, que se vayan a un país extranjero, que se vayan en una gira para conocer el país o lo que fuera. Que haya una idea de que, bueno, de que es una... ¿cómo te puedo decir? Algo positivo dedicarse a leer y no algo para ser marcado como nerd o despreciado o una pérdida de tiempo porque tendría que estar dedicándose a ver en las finanzas y a convertirse en un cripto bro o a dedicar horas al gimnasio para sacar músculos. O sea, ¿cuáles son las actividades que se premian y las actividades que se castigan en una sociedad, ¿no? Eso es lo que hay que ver desde el punto de vista de la educación. Y la educación tiene que ir un poco a contracorriente de lo que pasa, pues si no, dejas la educación a manos de los medios, de las modas, de los cambios políticos, o sea, tendría que haber una contracultura dada por la educación. Quizás en algún momento podemos organizar este certamen de lectura. Sí, más que un certamen, yo lo veo un poco a la manera en que son las Olimpiadas de Matemática, claro, ¿no? Que sea quizá una discusión, que se lea la misma novela en muchas provincias diferentes y luego se reúnan los chicos a discutir. En fin, hay muchas maneras de hacerlo. Hay un lugar en España, Cartagena, que detectaron que era el lugar donde menos se leía en toda España. Entonces el municipio se preocupó y con las escuelas organizaron un certamen que se hace todos los años, en donde los chicos de todos los colegios secundarios leen 3 novelas. Novelas muy diferentes entre sí. Y luego discuten y van los autores de estas novelas a conversar con los chicos. Y los chicos votan, una vez que terminan la lectura y la discusión de las novelas, votan una de esas novelas y el autor de la novela premiada vuelve a Cartagena para una gran reunión final con los chicos. O sea que se pueden hacer cantidad de cosas, ¿no? Acá también la Fundación de Mempo Giardinelli en el Chaco hizo una gran cantidad de actividades de promoción de la lectura. O sea, hay materia prima en la Argentina para hacer cantidad de cosas por ese lado. Pero bueno, tiene que haber un Ministerio de Cultura que esté a la altura de esto. Como te comenté anteriormente, y ya que empezamos a meternos más en el plano argentino, nosotros tenemos un espacio para que vos puedas desarrollar un concepto, un tema en específico. Si te parece, podemos hablar de la actualidad de la literatura, de la escritura argentina. Bueno, lo más actual que podría decir es que hoy mismo nos enteramos de que el gobierno nacional dejó sin efecto las pensiones vitalicias que correspondían a los premios nacionales de literatura, que eso era una tradición de años en que los autores que ganaban el Premio Nacional de Literatura tenían a partir de los 60 años una pensión asegurada como una especie de reconocimiento a la trayectoria y a las obras y a la calidad de la obra. Eso acaba de ser dejado sin efecto hoy, así que más actual que esto no hay. Y esto forma parte de una avanzada
tremenda que tuvo este gobierno en contra de todas las manifestaciones de la cultura. O sea, hubo desde el hundimiento del Inca, la destrucción del CONICET, el desfinanciamiento de las universidades. El gobierno en este momento está como en infracción institucional, ¿no es cierto? Porque no está acatando una orden de la Corte Suprema de ponerse al día con los salarios universitarios. De manera que es un gobierno que está en contra de todo lo que sea educación, arte, cultura, lo considera un gasto, como tantos gobiernos antes y como sospecho muchos gobiernos que vendrán después. Y a la vez es un gobierno que está aliado con el Poder Judicial de diferentes maneras. Entonces, yo no veo muy claramente cómo se puede cambiar esta situación en el futuro solamente a través de la vía de la elección, digamos, ¿no? O sea, realmente veo muy difícil que hace 50 años, por lo menos, que tenemos elecciones en Argentina y se ha conformado un núcleo duro de poder en connivencia con el Poder Judicial, que hace que no tengamos independencia del Poder Judicial y que el Poder Ejecutivo a la vez pueda sobornar, digamos, a diputados y senadores, como ya se ha hecho escandalosamente en más de un gobierno, y de esa manera burlarse de la voluntad popular expresada a través del voto, ¿no? Entonces yo creo que está muy degradada la participación ciudadana a través del voto y solo tengo esperanzas realmente en formas más de tipo insurreccional, como lo que ocurrió en 2001, estallidos, saqueos, que permitan barajar y dar de nuevo. O sea, no me parece que en este camino por el que vamos haya más que empobrecimiento de toda la población, entrega de la soberanía del país a los Estados Unidos. Acaban de abrir la posibilidad de que cualquier extranjero compre cualquier cantidad de tierras, o sea, destrucción del plan de energía nuclear. Hay en marcha una entrega absoluta de todas las riquezas del país. Y me parece que eso no lo va a frenar un próximo gobernante, porque todo lo que se ve dentro del espectro político está en lo esencial de acuerdo con esta clase de esquema. Seguir pagando la deuda externa, entregar lo que sea a cambio de que nos dejen seguir teniendo crédito en el exterior, etc. Me parece que la solución tiene que venir por otros caminos que ya no van a ser quizá tan pacíficos. Ok. No sé si Muy revolucionario. Está bien. El objetivo del programa, te lo comenté igual antes de la entrevista, es... No sé si lo podrán pasar en el programa, sí, pero... Tenemos libertad de expresión, artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que ahora lo vamos a publicar. Pero, y veremos. De paso te pregunto, porque hiciste una lectura del presente actual de la Argentina y es prácticamente lo que nosotros buscamos con este programa, es entender a la Argentina desde diferentes puntos de vista. En ese sentido, ¿cómo te gustaría ver a la Argentina en unos años? ¿Cuál es el camino que crees que deberíamos tomar si este no es? Lo que a mí me gustaría sería tener una fuerza de izquierda que pudiera de algún modo contrapesar todos estos avances que se han dado a lo largo de todos estos últimos años, sobre todo a través de los medios, esta especie de adoctrinamiento por derecha. Me gustaría que hubiera un contrapeso de una bancada realmente grande de izquierda, que por lo menos pudiera pelear en el plano legislativo. Eso sería lo ideal para mí, que hubiera un crecimiento y una posibilidad de expresarse y manifestarse a otras ideas para el país. Por ejemplo, te hablo de cosas que sin llegar a la revolución socialista, cosas que existían en el país. Ley de herencia, que la sacó la dictadura militar, había en el país ley de herencia. Junta Nacional de Granos, impuestos progresivos, en fin, tuvo una cantidad de medidas que permitían que el país tuviera más soberanía en lo económico y más justicia social.
Eso es lo que a mí me gustaría, pero bueno, a la sociedad evidentemente por ahora no le interesan demasiado las propuestas de la izquierda y prefiere votar a la derecha. Por eso te digo, en este camino en el que vamos no veo una buena solución para el país. Creo que tiene que haber un cambio de paradigma. La izquierda por primera vez está teniendo la posibilidad de sacar más del 10% de los votos, que eso es algo que... Pero con eso no alcanza. Y el peronismo está enredado en una disputa interna que no tiene ningún sentido y sería la otra fuerza que si recordara sus orígenes populares podría cambiar las cosas. Pero me parece que el peronismo está ganado por una interna en que ninguno de los dos polos de esa interna tiene la voluntad de romper con el fondo internacional, que es el nudo gordiano de la política. Ya lo dijo Cristina Kirchner en su momento, o sea, ella sabe que las cosas son así, pero no tiene la voluntad política de encolumnar al peronismo con respecto de las medidas que habría que tomar cuando vos sabés que el problema es ese, ¿no? Entonces, una cuestión es exponer los problemas y otra cuestión es decidirte a movilizar a tu fuerza para resolverlo, ¿no? Eso es lo que está pendiente en el país. Ahora sí, para finalizar con la entrevista, nosotros tenemos un segmento en el que podemos analizar alguna reflexión, algún consejo o lo que vos quieras dejarle a los tangentes, a las personas que nos están viendo. No, mi esperanza sería que salgamos de este marasmo en el que estamos desde hace 50 años. Yo también tenía una cantidad de esperanzas y expectativas sobre lo que podía significar la democracia y encuentro que está cada vez más falseada, ¿no? En estos sentidos que hablamos, respecto de la forma en que se designan los jueces en la Corte Suprema, a los arreglos que hay por debajo de la mesa con los políticos de la oposición. Y mi esperanza es que la gente despierte y que alguna vez mire hacia la izquierda, ¿no? O sea, que me parece que los cambios que necesita la Argentina tienen que venir por izquierda, que en otros países se están haciendo, que se puede mirar la experiencia de México, por ejemplo, en este momento, la experiencia de Brasil, y que no es necesario pasar, como nos quiere vender este gobierno, una especie de desierto de ajuste para tener en 45 años un país más rico. Que en el fondo este camino siempre, ya tenemos 4 experiencias de gobiernos neoliberales de derecha y solo lleva a más pobreza, más sometimiento. Y bueno, que hay que mirar para el otro lado, que no hay que tenerle miedo a la tortícolis. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Por favor. Si te parece, vamos para allá. ¿Sí?